Buenas noches con todos, queridos amigos, queridas amigas. Les doy la bienvenida a esta charla del día de hoy que lleva como título ¿Cómo superar el miedo al fracaso en tiempo de pandemia? Como ustedes saben, al menos los que ya me conocen y siguen la página, cada cierto tiempo hago diversas actividades, ¿no? Como son charlas como estas, y en algunos casos también los días lunes y sábado trato temas puntuales, ¿no? En mi página. Y el objetivo de este tipo de actividades básicamente es poder promover lo que es la salud mental en la población, ¿no? O sea, yo pienso que es muy importante que nosotros, que somos parte de la salud, de ciencia de la salud, en este caso yo como psicólogo, ¿no? Debemos darnos un espacio para también poder difundir la psicología desde un punto de vista científico, ¿no? En el sentido de que pueda pues llegar a mucha gente y pueda ayudarle a poder generar lo que es un bienestar psicológico, ¿no? Que es lo que tengo como objetivo cuando hago este tipo de actividades. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Giancarlo Bolaños, soy psicólogo de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo formación como psicoterapeuta de pareja, terapeuta TREI cognitivo-conductual. Me formé también como educador en sexualidad, consejero en sexualidad. Tengo experiencia laborando en el área educativa, ¿no? Y también en el área clínica. Y en esta ocasión, pues, quiero compartir con ustedes un tema tan importante como es cómo superar el miedo al fracaso en tiempo de pandemia. ¿Para quién está dirigido? Está dirigido para todo público, ¿no? Desde psicólogos, psicólogas, como también personas que no necesariamente tienen una formación en psicología. Voy a tratar de ser bastante dinámico y claro en los conceptos que explique para poder, pues, llegar a toda la población en sí, ¿no? Ahora, para mí, en cuanto a este tema, ¿no? En cómo superar el miedo al fracaso, si bien si ustedes buscan en internet hay mucha información sobre cómo superar el miedo al fracaso, la mayoría de videos que yo usualmente he observado suelen ser videos que tienen un tinte motivacional, ¿no? Pero nadie explica, creo que a profundidad, por ejemplo, cómo se origina el miedo al fracaso, ¿no? Y nadie analiza a profundidad qué elementos están implicados dentro de ese temor que yo puedo sentir al fracaso. Y como ustedes saben, y los que ya me conocen, cuando yo trato un tema, trato siempre de ir más allá de ello, ¿no? Entonces, esta charla es motivacional, sí, pero en esencia no es motivacional porque yo creo que toda charla debe tener un aspecto motivacional, pero debe tener un aspecto reflexivo. Es decir, que yo les voy a plantear a partir de esta charla, a medida que ustedes me vayan acompañando, que reflexionen respecto a si tienen miedo al fracaso, de dónde se origina y qué podrían hacer para hacerle frente, ¿ya? Así que, sin nada más que decir, pues voy a dar inicio a esta charla. Veo que ya hay una gran cantidad de conectados. Tengan presente que yo tengo unos 2 minutos de adelanto, así que si van a hacer algún comentario y lo pueden hacer durante toda la charla, va a haber de repente un tiempo que me va a demorar en responderle, pero no es porque no quiera responderle, es porque hay esta diferencia siempre cuando me conecto de 2 minutos en el cual yo estoy adelantándome, ¿ya? Vamos a hacer varias preguntas durante la charla, así que la charla va a ser totalmente dinámica. Empecemos entonces. Y para empezar, es muy importante plantearles el índice, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tratar el día de hoy? Voy a empezar haciendo una definición, ¿no? O tratar un poco de explicarles qué se entiende por miedo al fracaso, cómo se origina el miedo al fracaso, cuál es el contexto actual, ¿no? En cuanto al miedo al fracaso. Después vamos a hablar sobre las creencias y distorsiones cognitivas relacionadas al miedo al fracaso. Como quinto punto hablaré de las emociones no saludables relacionadas al miedo al fracaso. Después hablaré de los comportamientos relacionados al miedo al fracaso. Y como penúltimo punto, los factores psicológicos que alimentan el miedo al fracaso. Y por último, cómo afrontar el miedo al fracaso. Entonces, vamos a ir poco a poco a ir abordando este tema y de esa forma, pues, orientándolos en cuanto el tema central que es cómo afrontar o cómo superar el miedo al fracaso. Y empecemos con esta parte que es importante antes de poder hablar del miedo al fracaso, acercarnos a una posible definición, ¿no? ¿O qué entendemos por miedo al fracaso? Y para eso es importante definir primero el fracaso. ¿Qué es el fracaso, no? Y para una persona que siente miedo al fracaso, fracasar implica principalmente algo irreparable, ¿no? Imperdonable, es algo que no pueden perdonarse al fracasar, ¿no? Un resultado que no se puede permitir, ¿no? Hay una negación del fracaso
y hay una visión, digamos, de que fracasar es algo que no debería sucederme a mí, ¿no? Y lógicamente que si yo tengo esa definición o esa percepción del fracaso, lo que va a suceder es que me va a generar miedo al fracaso, ¿no? O sea, el miedo al fracaso, mejor dicho, empieza en la manera como yo evalúo algo que me sucede. O sea, si yo no he fracasado y lo interpreto como algo irreparable, como algo que no puedo permitirme, como algo que no puedo perdonarme, lógicamente que va a generar en mí que tenga temor a fracasar, porque ante esa situación, pues me voy a ver muy vulnerable, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Cuando se da ese miedo al fracaso, paralelamente aparecen diversas emociones, pero emociones que no son saludables. Una de las emociones que están más relacionadas al miedo al fracaso es, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? O sea, usualmente las personas que manifiestan tener miedo al fracaso suelen tener emociones como ansiedad, que es una emoción no saludable, ¿no? Algunos a veces pueden hablar de vergüenza, otros pueden hablar de depresión también. Eso lo vamos a definir a medida que vayamos avanzando, pero solo lo estoy nombrando de forma general. Otra de las conductas que suele tener una persona que tiene miedo al fracaso es la inacción, es decir, que deja de hacer cualquier cosa, ¿no? Que puede llevarles al fracaso y renuncia a toda esperanza de salir adelante, ¿no? O sea, se queda en la inacción, no hace algo para llevar a cabo, simplemente se paraliza. Otra de las conductas que puede tener una persona que tiene miedo al fracaso es la indecisión. Es decir, otras personas pues mantienen la esperanza de superar los fracasos, pero nunca se deciden hacerlo. Es decir, que cuando una persona tiende a la indecisión, tiende solamente a pensar en la solución, pero nunca lleva a cabo aquello que quiera de repente hacer. Y otro aspecto es la falta de propósito para comprender futuros proyectos, ¿no? En lugar de ir tras objetivos o metas, la persona evita el dolor de cometer errores. Y claro, ¿no? Va a evitar llevar a cabo proyectos porque detrás del concepto fracaso está esta idea, ¿no? Que el fracasar implica algo irreparable, algo imperdonable, un resultado que no se pueden permitir. Y si vemos detrás experiencias de fracaso, la persona va a estar más susceptible todavía a esta situación, porque va a creer que de nuevo va a repetir la historia y por eso va a aumentar en este caso el miedo al fracaso. Si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola. Yo voy a tratar de ir leyendo y ir respondiendo la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿ya? A ver, sigamos entonces con la charla. Y ahora les quiero hablar también un poco sobre, ¿no? Básicamente sobre tres factores que están relacionados al miedo al fracaso. Y uno de los primeros factores es la interpretación que realizamos de la situación, ¿no? Es decir, ¿no? Podemos evitar exponernos a determinadas situaciones porque realizamos una valoración de la situación irreal, exagerada o desajustada. ¿A qué me refiero con eso? ¿No? Que lo que está sucediendo, que puede ser algo que de repente yo tema, porque temo de repente que eso que está sucediendo me lleva al fracaso, lo interpreto de una forma negativa, ¿no? O sea, me adelanto a una situación futura, pero interpretarlo de una forma negativa. Lógicamente que si yo me adelanto a una situación futura, interpretándolo como algo negativo o solo veo la parte negativa, va a generar en mí pues que el miedo al fracaso incremente y que yo no tome una decisión para de repente emprender un determinado proyecto, objetivo, meta que tenga en mente, ¿no? Otro segundo factor que está muy relacionado al miedo al fracaso es la anticipación de las posibles consecuencias, ¿no? Es decir, nos anticipamos una situación futura de forma negativa. En este caso estamos hablando de la ansiedad como emoción no saludable, ¿no? Pero como emoción saludable la ansiedad sí es útil. La ansiedad como emoción saludable, por ejemplo, antes de hablar de la ansiedad como emoción no saludable, nos permite estar en estado de alerta, ¿no? Ante un peligro real. Por ejemplo, digamos que tú sales, cruzas la pista y justo al cruzar la pista ves que un carro viene a toda velocidad a tu lado izquierdo. Automáticamente tu cuerpo va a reaccionar y va a retroceder. En ese caso, por ejemplo, la ansiedad te ha servido porque te ha defendido de un peligro real. Pero ¿qué pasa con la ansiedad que no es saludable, no? En ocasiones sucede que el mecanismo falla, ¿no? Y se convierte, como se dice, en una emoción no saludable, al activarse ante un peligro que no es real. Eso es lo particular de la ansiedad no saludable, que se activa ante un peligro que no es real, ¿no? ¿Y qué pasa con ello? Nos anticipamos a posibles consecuencias, pero viéndolas como algo catastrófico, algo horrible si me llegara a suceder. Lógicamente que si yo evalúo esta situación futura como algo negativo que me va a pasar, me va a costar pues tomar esa decisión para poder llevar a cabo ese objetivo, esa meta que tenga. Y voy a postergarlo posiblemente y sentirme muy mal por lo que esté sucediendo, ¿no? Entonces es muy importante en ese sentido, muy importante que nosotros entendamos la diferencia entre una ansiedad saludable que nos lleva a una acción de protección
y la ansiedad que no es saludable, que nos anticipa a posibles consecuencias, pero vemos esas consecuencias como negativas. Y por eso es que no nos atrevemos a hacer eso que queremos hacer, ¿no? Puede estar también otra emoción no saludable como es la vergüenza. De repente estamos muy pendientes del qué dirán, y el qué dirán nos frena a llevar a cabo algún objetivo, alguna meta que tengamos en mente, ¿no? Y otro tercer punto que está relacionado al miedo al fracaso es la valoración que hacemos de nosotros mismos desde el resultado que obtengamos, ¿no? Es decir, pensamos que tener éxito, fracasar, nos define como personas, ¿no? Confundiendo tener un fracaso con ser una persona fracasada. Y caemos en una simplificación que nos reduce a una etiqueta, ¿no? Cuando las personas somos más que una etiqueta. O sea, el hecho que te hayas equivocado, que las cosas no te hayan ido bien, no significa que seas una persona fracasada en esencia. O sea, que hayas cometido un error o hayas fallado en algo, no te vuelve un fracasado en sí, ¿no? Cuando nosotros nos etiquetamos, dejamos de valorar aquellas cosas positivas que podemos tener y nos desvalorizamos definitivamente. Y eso afecta la manera como nos vemos, ¿no? Y de alguna otra forma, pues es una ayuda a que podamos ver de forma objetiva el problema también. Por eso es que es muy importante que tenga la diferencia entre de repente cometer un fracaso o tener un fracaso en tu vida a ser un fracasado. O sea, que tú hayas tenido un fracaso en tu vida no te vuelve un fracasado. Más bien, cuando tú piensas que eres un fracasado, desvalorizas todas aquellas cosas buenas que puedas haber tenido. Y todos en menor o mayor grado hemos tenido logros que a veces no nos damos cuenta, pero lo tenemos. Luego vamos a analizar un poco ello para que se den cuenta que lo que le estoy diciendo no es cierto, no es es un capricho de mi parte decirte esto, ¿ya? Entonces, estos tres factores están muy relacionados al miedo al fracaso y siempre se van a presentar en una situación de miedo al fracaso, ¿ya? Hagan sus preguntas, yo voy a estar respondiendo a medida que las vaya leyendo. Continuemos. Ahora, ¿cuál es el contexto actual en cuanto a la pandemia del miedo al fracaso? Hay algunos factores que yo ahorita les voy a presentar que están muy relacionados al contexto de pandemia y que hacen que el miedo al fracaso incremente. Ahora, hay que entender que el contexto actual en el que vivimos de pandemia no es que genere necesariamente el miedo al fracaso. Nosotros ya podemos tener una predisposición al miedo al fracaso, solamente que este contexto hace que este temor crezca más de repente, ¿no? Entonces es posible que el contexto genere o nos vuelve vulnerables a una situación futura, ¿no? Por ejemplo, una de las principales, ¿no? Situaciones de la actualidad es la incertidumbre respecto al futuro. Creo que nadie puede actualmente garantizar cuándo va a acabar la pandemia o cuándo vamos a continuar con este estilo de vida que estamos teniendo. Esa incertidumbre al futuro sobre no saber qué va a pasar puede incrementar el miedo al fracaso definitivamente, ¿no? Y el temor a tomar decisiones y en caer en la indecisión o en la inacción por esa inseguridad que puedo estar sintiendo y que me lleve de repente a tener miedo a que si tomo una decisión no me vaya bien. Y está muy relacionado también al desempleo y los problemas económicos, ¿no? O sea, el desempleo ha crecido en la actualidad, no en todos, algunos han visto oportunidades para conseguir empleo y para que les vaya bien, pero algunas personas no. Una gran cantidad de personas están con desempleo o de repente han tenido un proyecto y este proyecto ha fracasado al finalizar por este contexto actual en el que estamos viviendo. Ha afectado sus ingresos económicos y todo ello. O sea, no podemos negar que actualmente hay diversos problemas que están surgiendo y que nos vuelven vulnerables a diversas situaciones futuras, ¿no? Y eso es, una de ellas es el desempleo y los problemas económicos. Y eso puede generar que uno tenga mayor temor a emprender algún proyecto porque no sabe lo que va a pasar o porque de repente la economía no es la misma, ¿no? Algunas personas de repente están trabajando, pero le han reducido el sueldo. Creo que la gran mayoría de personas que trabajan actualmente han sufrido una reducción de sueldo. O sea que eso hace que de repente, si yo tenía la idea de llevar a cabo un proyecto, ahora lo piense más que antes, ¿no? ¿Qué más? El temor a contagiarse o contagiar a otros, ¿no? Ustedes miran, ¿y qué relación tiene con el miedo al fracaso? Es que tiene algo de relación también, ¿no? Recuerdo que una persona me decía, yo quiero trabajar en tal lugar, pero temo contagiarme, pero necesito trabajar. Entonces tengo miedo a que las cosas puedan salir mal, que esta decisión que tome, este proyecto que lleve a cabo, pueda salir mal porque de repente me contagie, me enferme, o de repente pueda contagiar a un familiar que es vulnerable en el hogar. Es decir, que este temor a contagiarse, a contagiar a otros, es con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Hay un grado de desconfianza que está con nosotros y que lamentablemente nos lleva a vernos vulnerables o inseguros al saber que nos pueda pasar algo, o peor, que les pueda pasar algo a un familiar, ¿no? Entonces, este contexto actual definitivamente genera, ¿no? No es el causante directo, pero sí nos puede volver vulnerables a poder desarrollar el miedo al fracaso
o si ya teníamos miedo al fracaso, que se incremente, ¿no? A ver, voy a leer algunas preguntas que están colocando acá. Gracias, Elizabeth. Buenas noches, psicólogo. Gracias por los aportes. Gracias a ti, más bien, por conectarte. Lucio Melgar dice, el miedo al fracaso va de la mano con las ideas racionales. Claro, Lucio, sí va de la mano con las ideas irracionales. Justo voy a analizar más adelante las ideas irracionales, digo, que están relacionadas con el miedo al fracaso. Así que quédate atento que todavía esa parte es creo que una de las más interesantes, ¿no? Que a mí usualmente me gusta tocar porque mi enfoque de trabajo tiene que ver con la parte de trabajar los pensamientos irracionales, ¿no? Y que creo que si los trabajaríamos todos en cierto punto, nos daríamos cuenta que ese monstruo, que aparentemente es un monstruo terrible y desagradable, no existe, ¿no? Y que al final es una creación que usualmente nos hacemos de nuestra mente. Pero claro, se entiende que esa creación viene de un origen, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar ahora, cómo se origina el miedo al fracaso. Esta parte es interesante, ¿no? ¿Cómo se origina el miedo al fracaso? ¿Y cómo es que yo comienzo a tener miedo al fracaso? ¿Cuándo es que inicia este temor al fracaso? Y acá les voy a aplicar tres variables que están relacionadas al miedo al fracaso. Una de las primeras tiene que ver con la formación en casa, con los estilos de crianza, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que un niño pequeño no tiene miedo casi completamente de nada cuando nace, ¿no? El miedo lo va aprendiendo en el tiempo. Un niño pequeño puede lanzarse desde una altura considerable sin medir el peligro posiblemente, ¿no? O caminar por lugares peligrosos sin tener conciencia de ello, ¿no? Es allí donde entran nuestros padres a cuidarnos y nos inculcan que debemos estar atentos para mantenernos seguros y lo hacen por nuestro bien, ¿no? Los padres de una u otra forma quieren que no nos pase nada, ¿no? Cuando tú vas a meter el dedo al enchufe, lógicamente te enseñan que no debes meterlo porque eso definitivamente puede ser peligroso. Algunas veces aprendemos por ensayo y error, metemos el dedo al enchufe y cuando pasamos la corriente nos damos cuenta que eso no debemos hacerlo porque la vamos a pasar muy mal, ¿no? Pero la mayoría de veces que aprendemos a tener miedo es por lo que nos enseñan socialmente y especialmente nuestra figura cercana de la infancia, que pueden ser los padres o nuestros cuidadores, ¿no? Y a veces los padres no solo nos protegen, lamentablemente, ¿no? Nos sobreprotegen muchos padres. Estos miedos pasan de ser una simple alarma de seguridad en un principio o alerta y se convierten en miedos sociales, que son miedos aprendidos, mejor dicho, ¿no? Poco a poco nos comienza a dar temor de repente hablar en público, en ser rechazados, nos comienza a dar miedo a no hacer las cosas bien, porque cuando era niño, de repente o niña, las cosas las hacía mi papá o mi mamá y no me enseñaron a hacer frente a mis problemas, más bien me lo solucionaban. Usualmente ese estilo de miedo al fracaso nace por la sobreprotección, ¿no? Y eso genera que esta persona a futuro se ve incapaz de llevar a cabo ciertas cosas porque está acostumbrada a que se las hagan o que se las solucionen. No sé si alguno de ustedes se identifica con ese estilo, ¿no? De crianza o esta forma como se origina el miedo al fracaso, ¿no? Pero otras veces también puede suceder, ¿no? Que tus padres con la mejor intención te motiven a ser un buen estudiante y que destaques, ¿no? En todo lo que hagas, ¿no? Pero al ser tanta la presión de parte de ellos, sientas que todo lo que hagas tiene que ser perfecto, ¿no? Y no te permitas equivocarte, ¿no? Y posiblemente porque las veces que lo has hecho te han criticado, te han dicho que no eres bueno, que estás haciendo las cosas mal, como que eso te vuelve sensible al error, ¿no? Y tratas de actuar de forma perfeccionista, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de ello? Es que a medida que vas creciendo, te das cuenta que no siempre las cosas van a salir como esperas, ¿no? Y eso puede producirte desesperanza, desgano o intolerancia a la frustración, lo que te puede llevar a evitar tomar decisiones o emprender algún proyecto por el temor al fracaso. Entonces la personalidad que uno va desarrollando a partir del estilo de crianza, que suele ser perfeccionista, ¿no? Lógicamente que también trae dificultades y está muy relacionado al miedo al fracaso, al creer que siempre tengo que hacer las cosas bien. Y cuando me doy cuenta que no siempre puedo hacer las cosas bien, me desgano, me desanimo, me deprimo en algunas ocasiones, me frustro y a veces si quiero llevar a cabo un proyecto no voy a querer llevarlo a cabo por temor a ser criticado o a que de repente las cosas no vayan bien. En ocasiones también puede suceder que algunas personas han vivido con padres autoritarios y críticos, ¿no? Que cualquier error te lo hacían ver, bien castigándote o diciéndote palabras hirientes, ¿no? Que te han hecho creer que no eres capaz de hacer las cosas por ti mismo o que todo lo que hagas no lo harás bien. De repente han dicho eres un inútil, eres un incapaz. Palabras que de una u otra forma quedan con uno. Y si uno los ha recibido de forma constante y se las ha creído, genera una inseguridad tremenda que te lleva pues a tener miedo a fracasar o a que las cosas no te vayan bien. ¿Ya?
o más que todo también te convences de eso que te han dicho, ¿no? Y terminas creyendo que como te va mal, realmente eres lo que en algún momento te dijeron que eras, pero la realidad no es así. Eso lo vamos a ir contradiciendo o trabajando a medida vayamos avanzando con lo que viene en adelante, ¿ya? Después está el sistema social y educativo. El sistema educativo y tradicional nos enseñan que cometer errores es malo, ¿no? Es tonto equivocarte. Premian a los alumnos que sacan buenas calificaciones, que no se equivocan, de alguna u otra forma nos forman como con un miedo a equivocarnos, ¿no? Y ese temor al fracaso se acrecenta en ese contexto, lógicamente, ¿no? Más ahora que vivimos una sociedad hipercompetitiva, donde promueve más el individualismo, el acto más solitario, ¿no? La acumulación de premios, de logros, de desarrollo de habilidades, ¿no? Y se fomenta la búsqueda del éxito, ¿no? Como algo fácil de alcanzar y de forma inmediata. O sea, nos venden el éxito con engaño. Y nosotros nos bombardean tantas noticias que cuando salimos al mercado laboral, cuando salimos a emprender algo, nos damos cuenta que es complicado, que es más complicado de lo que esperábamos. Y que si hemos creído a ciegas que esto es sencillo, lógicamente que eso nos va a generar mayor desaliento y mayor temor a poder emprender algún proyecto, porque vamos a estar creyendo que tendría que haber sido más fácil, como nos han hecho vender. Y es así, pues lamentablemente el mercado nos vende el éxito fácil porque quieren que compremos. ¿No? Pero la verdad es que no es sencillo. Ir al mundo real es más complicado y requiere un trabajo a veces intenso de parte de uno para llevar a cabo un proyecto personal que uno quiera tener, ¿no? Entonces empezamos de una u otra forma a partir de este sistema social educativo a compararnos, a cuantificar cuántos logros tenemos y a colocarnos una etiqueta por ello, ¿no? ¿Eres una persona de éxito o eres una persona fracasada? Lógicamente que alguien, ¿no? Que sienta, ¿no? Que de repente las cosas no van bien, va a acercarse pues a percibirse de forma negativa, ¿no? Y va a creer que nunca le irá bien, ¿no? Y lógicamente si una persona piensa que no le va a ir bien, se va a adelantar a una situación futura y al final, si no le va bien, va a convencerse de ese pensamiento que tiene inicialmente. Eso es una trampa, ¿no? O sea, piensas que no te va bien y si no te va bien, lógicamente te convences de repente o comienzas a creer que eres una persona fracasada. Bueno, realmente no es así. Realmente no es así porque, como les digo, una cosa es que te hayas equivocado, que hayas fracasado en algo, y otra cosa es que seas una persona fracasada. Nadie en esencia es una persona fracasada. Si nos ponemos a evaluar cada situación que hemos tenido, que por qué estamos acá donde estamos, es porque de alguna u otra forma hemos tenido algo de logros para poder lograr lo que hemos logrado. Así que totalmente fracasado no existe ninguna persona. Hay que tratar de evitar usar etiquetas, que es muy dañino para la seguridad de uno mismo, ¿no? O lo que se conoce como autoestima. Otro factor que está implicado dentro de cómo se origina el miedo al fracaso es la personalidad. La personalidad tiene una parte social que se aprende de la formación en casa, de los estilos de crianza y sistema social educativo, pero también tiene una parte hereditaria, ¿no? Que es básicamente algo con lo cual uno nace. Y cuando hablamos de personalidad, la definimos como un conjunto de rasgos o cualidades que configuran la manera de ser una persona, ¿no? Y la diferencia de los demás, porque cada persona es diferente a otra. Nadie es igual en ningún sentido, ¿no? Todos tenemos diferentes formas de ser, diferentes formas de ver la vida, diferentes tiempos para lograr nuestros objetivos también. No todos vamos a lograr las metas en el mismo tiempo. A veces la sociedad nos obliga o nos presiona a que sea así, pero no es así. El éxito que tanto llaman, ¿no? Es muy relativo en cada persona, ¿no? Para mí, de repente, éxito puede ser tener una familia bien constituida, donde las cosas marchan bien. Para otra persona puede ser tener de repente un carro, no sé. Muy relativo. Entonces la personalidad, de una u otra forma, se va formando a nivel social y a nivel genético a medida que uno va teniendo una predisposición a ciertas emociones. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen una predisposición a desarrollar un poco más la ansiedad, ¿no? Como un tema ya genético. Pero ¿qué es lo que hace más complicado? Que si la parte digamos, ¿no? Ya yo nazco con una tendencia a la ansiedad, y si el entorno no me ayuda a poder mejorar esta tendencia a ansiedad, va a hacer que mi ansiedad incremente de repente. Si, por ejemplo, tengo una mamá o un papá que no me trata bien, ¿no? Que me trata mal, o que de repente me sobreprotege, va a hacer que mi nivel de ansiedad no sea mayor. Y al final va a generar mayor temor en mí de repente cuando voy a fracar. El sistema social me bombardea diciéndome pues que las personas de éxito hacen tal cosa, tienen buenas notas. Lógicamente que eso también va a afectar en mi ansiedad y va a volverme de repente
predispuesto o estar alerta a tener buenas notas porque si no, pues me voy a ver como un fracaso, ¿no? Entonces, si bien uno puede tener una predisposición a tener cierta forma de ser, el entorno lo va moldeando, ¿no? Lo va moldeando y lo va formando y va ayudando de repente a que eso no sea un problema o va volviéndole un problema mayor, ¿no? Entonces, si bien la personalidad tiene una parte genética, tiene una parte social que es fundamental y que de alguna u otra forma afecta la manera como nosotros nos vamos desarrollando en el tiempo, ¿no? Una de las características de personalidad importantes que una persona debe desarrollar para hacer frente al fracaso es la resiliencia. La resiliencia implica la capacidad que tiene una persona para hacer frente a sus problemas, más allá que estos sean difíciles, ¿no? No todas las personas nacemos con una tendencia a la resiliencia. No todas las personas nos enseñan a desarrollar la resiliencia. Algunas personas no han tenido nunca la oportunidad de poder desarrollarlo, ¿no? Otra característica de una personalidad que hace frente al fracaso es la perseverancia, la capacidad de seguir luchando o perseverando o hacer frente al problema a pesar de lo difícil que puede hacer, ¿no? Otra característica y muy relacionada a hacer frente al miedo al fracaso es la tolerancia a la frustración. Si una persona no es tolerante a la frustración y se frustra ante cualquier cosa, lógicamente que va a tener más tendencia a tener miedo al fracaso, ¿no? Y otro aspecto importante es la valoración que tengo de mí mismo. Si mi valoración es positiva, yo me veo como capaz, como bueno para hacer las cosas, lógicamente que el miedo al fracaso no va a ser un problema para mí. Pero si yo me veo como una persona insegura, incapaz, que no toma buenas decisiones, que se ha equivocado mucho, lógicamente que esa percepción que tenga de mí va a afectar mi inseguridad y lógicamente que en consecuencia me va a generar mayor temor al fracaso, ¿ya? Entonces es muy importante que sepan cómo se origina el miedo al fracaso. A partir de ello, es que ustedes tienen que hacer un análisis ya personal para que entiendan cómo es que se ha dado esto. Ya voy a leer algunas preguntas. A ver, Elizabeth me dice, es importante que desde pequeños los padres enseñen a sus hijos que del error se aprende. Claro, Elizabeth, perfecto. Del error siempre se puede aprender y creo que esa es una oportunidad que siempre podemos tener. Y es muy valioso que lo tengamos en cuenta, ¿no? Se puede aprender siempre de los errores. Es algo que más adelante les voy a proponer también como una recomendación de cómo podemos aprender de los errores, ¿ya? Entonces, ya habiendo explicado cómo se origina el miedo al fracaso, vamos a continuar. Pueden hacer sus preguntas, hagan sus preguntas, ¿sí? Es muy interesante cuando hacen sus preguntas porque me permiten abordar cosas que no estoy abordando o complementar cosas que estoy tocando y que pueden enriquecer esta charla, ¿ya? A ver, continuemos. Vamos a hablar de esta parte que me parece interesante, que son las creencias y distorsiones cognitivas relacionadas al miedo al fracaso, ¿ya? En este caso, por ejemplo, una de las primeras creencias que es muy importante tocar son las exigencias que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y una de las exigencias que está relacionada al miedo al fracaso es esta que dice, no debería cometer errores, no debería cometer errores. El debería, los debo y los tengo, muchas veces representan exigencias que generan pensamientos irracionales. Yo cuando alguien, por ejemplo, viene a consulta y me dice no debería cometer errores, yo le hago una repregunta. ¿Y por qué no podrías cometer errores? ¿Pasaría algo malo si te llegaras a equivocar? Y otra pregunta que le suelo hacer, y creo que esta pregunta ya como que les termina dándose cuenta que en verdad no es muy racional este pensamiento, ¿no? ¿Existe alguna persona que tú conozcas que nunca haya cometido errores? Y es donde la respuesta casi siempre pues me dice, no, pues tienes razón, ¿no? Realmente eso no existe. Entonces, ¿qué te hace pensar que no deberías cometer errores? Y ahí como que hay un silencio que hace entender que de una otra forma han entendido que este pensamiento no es muy racional. Las exigencias que a veces tenemos en relación a que no deberíamos cometer errores no es racional. Podemos cometer errores. A ti te gustaría no cometer errores. Es cierto que te gustaría no cometer errores. Pero si los cometieras, pues no es el fin del mundo. Es posible. Tendrías que tratar de ver qué de bueno tiene el hecho de haberte equivocado y qué te puede aportar la posibilidad de repente de que algo no te haya ido bien. Y siempre puede aportar algo, ¿no? Entonces, esta creencia, ¿no? Que no debería cometer errores representa una exigencia y que la mayoría de veces, en vez de ayudarte a ver una solución, te frustra más. Otra de las exigencias también es no debería ser tan fácil. O sea, esa exigencia que tiene que ver con la comodidad. O sea, debería ser más fácil todo, no debería ser tan complicado. ¿Y quién dice que las cosas deberían ser fáciles? ¿Dónde está escrito que las cosas deberían ser siempre fáciles? Que es una pregunta que yo suelo hacer. Y me dicen, pues, encuéntrame una evidencia empírica, científica, que te diga que las cosas deberían ser siempre fáciles. ¿Todas las cosas que has logrado han sido fáciles realmente? ¿Cuántas veces no has querido ir al colegio a pesar de eso lo has terminado?
¿Cuántas veces no has querido hacer algo a pesar de eso lo hayas hecho? ¿Es fácil realmente las cosas que nos gustan, que queremos hacer? La verdad es que no. Y esa es una exigencia que también parte de una idea irracional, de la supuesta comodidad que nosotros debemos tener cuando hacemos algo. A ti te gustaría que las cosas sean fáciles, yo le decía a esta persona, pero que no lo sean no significa que necesariamente sean imposibles de lograrlas, ¿no? En todo caso, tendrás que plantearte un plan de trabajo más exhaustivo para poder llevar a cabo ese objetivo, ¿no? O esa meta que tengas. Entonces, las exigencias, los debería y los tengo, no ayudan a poder afrontar ese miedo que yo puedo tener al fracaso. Entonces tengo que aprender a generar pensamientos alternativos más racionales y más útiles y que realmente tengan una evidencia con la realidad, porque muchas veces lo que pensamos es parte de lo que hemos ido aprendiendo, pero parte de una irracionalidad que no nos ayuda, que más bien nos genera mayor temor al fracaso. ¿Ya? ¿Qué más? Por otro lado están los pensamientos o las creencias que tienen que ver con la catastrofización, ¿no? Por ejemplo, decir, es horrible que las cosas no me salgan como espero. Sería terrible fracasar de nuevo. Ya, es cierto que es desagradable que las cosas no te salgan como espero, le decía, ¿no? Pero si piensas que es horrible, ¿no crees que puede llevarte a que sea más difícil para ti lidiar cuando las cosas no te salen como esperas? Otra pregunta que le suelo hacer, ¿habría cosas más horribles que algo no te salga como espera? Y ahí me decía una persona, sí, pues, ¿no? Sería horrible, por ejemplo, enfermarme de COVID y terminar en UCI y tener que gastar un montón de dinero, o peor, sería más horrible morir. Ah, ya, entonces no es que sea tan horrible, le digo yo, ¿no? Que las cosas no te salgan como esperas. O sea que en la realidad hay cosas que sean más horribles. Y otra pregunta que le hacía, cuando tú dices que es horrible que algo no te salga como esperas, ¿te ayuda a afrontar tu problema, a encontrar soluciones o te vuelve más temeroso al fracaso? Y la respuesta usual, y creo que ustedes van a coincidir conmigo, es que te vuelve más temeroso al fracaso. O sea, cuando tú categorizas algo como horrible, o sea, mejor dicho, lo catastrofizas, lo ves como algo horrible, terrible, en vez de ayudarte a encontrar una solución, te genera mayor miedo y mayor sensibilidad al fracaso, ¿no? Por ejemplo, sería terrible fracasar de nuevo. Claro, ¿a quién le va a gustar fracasar? Pero cuando dice que es terrible, lógicamente que te va a dar mayor temor a dar ese paso, porque estás pensando que eso es terrible. Y cuando lo vas a vivir, lo vas a vivir como algo terrible. En cambio, si dijeras, por ejemplo, un pensamiento alternativo para que vayan entendiendo cómo podríamos cuestionar ese pensamiento, sería desagradable para mí que las cosas no me salgan como espero. Sería desagradable para mí saber que puedo fracasar de nuevo. Pero a pesar de ello, puedo aprender a afrontarlo de la mejor manera. Eso es diferente. Claro, estás diciendo que te desagrada. ¿A quién le va a agradar fracasar? A nadie, creo, acá me va a decir, a mí me gusta fracasar siempre. No creo que a nadie le guste fracasar. La mayoría de veces que emprendemos un plan, un proyecto, es porque queremos que nos vaya bien, ¿no? O sea, todas las veces creo, ¿no? Pero es lógico que es desagradable para ti que las cosas no te vayan bien. Pero a pesar de eso, puedo hacerle frente a ese problema. Pero si tú dices que es terrible, que es horrible, lógicamente que no vas a querer de ninguna forma dar ese paso o poder enfrentar ese temor que tienes a fracaso. Por eso es que es muy irracional cuando usamos la catastrofización para poder analizar una situación que nos genera de repente, ¿no? O nos lleva a sentir miedo al fracaso. Y no la situación, sino los pensamientos que tenemos en relación a esa situación. Dense cuenta que la situación no produce miedo al fracaso, sino la manera como yo interpreto eso que quiero llevar a cabo o eso que de repente estoy sintiendo o pensando, ¿ya? Otra de las creencias es la intolerancia a la frustración. No soporto cuando mis planes salen mal. No soporto que me critiquen. Y yo le pregunto, mira, si tú no soportarías que las cosas te salgan mal, pues no estarías intentando buscar ayuda para aprender a cómo afrontar mejor esa intolerancia a la frustración. O sea, ¿realmente no lo soportas o sí lo puedes soportar? Y ahí me dicen, claro, no, sí tienes razón, de verdad sí lo puedes soportar. Mira, ¿cuántas veces te ha ido mal y a pesar de ello has salido adelante? ¿Realmente no lo soportas? Y ahí como que se pueden a pensar, no, pues tienes razón, sí, la verdad es que sí lo soporto. Y que cuando nosotros definimos algo que nos sucede de una forma como que no soporto que las cosas no me salgan bien, no soporto que me critiquen, eso que termina siendo para uno difícil de manejar. Y lógicamente me va a generar mayor frustración, porque al pensar que no lo soporto, voy a sentirme más frustrado y voy a sentirme peor conmigo mismo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento alternativo que puedo utilizar cuando yo tengo este tipo de pensamientos o distorsiones o creencias irracionales respecto a la intolerancia a la frustración, al no soporto, ¿no?
me desagrada que mis planes no me salen mal, no me gusta que mis planes no me salen mal. Es cierto que no te gusta, ¿a quién le va a gustar? Pero a pesar de eso puedo soportarlo, puedo manejarlo, puedo hacerle frente. Y es cierto, pues, ese pensamiento es totalmente objetivo. ¿Cuántas veces cosas que tú has creído que no puedas soportar, lo has soportado y lo has sacado adelante? Pero lo que hace complicado que lo puedas soportar es decir que no puedes soportarlo, valga la redundancia. Y tiene sentido, pues, porque ese pensamiento me vuelve más sensible al error. Y lógicamente puede generar, ¿no?, un mayor temor al fracaso, un mayor miedo al fracaso, ¿ya? Después de analizar las creencias irracionales, vamos a analizar las distorsiones cognitivas, que es una teoría que plantea Aaron Beck, ¿no?, que es un psicólogo de la, ¿no?, la terapia cognitiva. Es muy interesante estas distorsiones cognitivas. Yo les voy a plantear algunas que he encontrado que están relacionadas al miedo al fracaso. Una de ellas es la adivinación del futuro. Un ejemplo para que se entienda a qué me refiero con adivinación al futuro. ¿Para qué voy a llevar a cabo mi proyecto si me va a ir mal? Es decir, tú todavía no llevas a cabo tu proyecto, pero ya estás anticipándote a este proyecto futuro diciendo que te va a ir mal. O sea, adivinas el futuro, pero de una forma negativa. Lógicamente, si yo estoy pensando en relación a algo que quiero hacer, que me va a ir mal, que voy a fracasar, me va a generar mayor miedo al fracaso y de hecho, de repente no voy a dar ese primer paso que tengo que dar, porque aparece esa distorsión cognitiva que me hace creer que al llevar un proyecto a cabo o algo que yo quiero hacer, voy a fracasar. O sea, me estoy adelantando de forma negativa a algún futuro. Por eso que se llama que es una distorsión cognitiva, es una distorsión del pensamiento. Porque no es objetivo, pues. ¿Cómo puedes decir que vas a fracasar si todavía no tienes la oportunidad de poder llevar a cabo esa acción que quieres de repente reproducir en un proyecto, un objetivo, una meta que tengas, ¿no? Entonces, esta definición del futuro es una forma irracional de evaluar una situación. ¿Qué más? El pensamiento todo o nada también es una distorsión cognitiva. ¿Me va mal o me va bien? No hay de otra. Soy bueno, soy malo. Soy exitoso, soy fracasado. Y no existe alguien totalmente exitoso, no existe alguien totalmente fracasado, no siempre, no existe algo que totalmente te va a ir bien y totalmente te va a ir mal. Pero como evaluamos lo que nos sucede como un todo o nada, nos lleva pues a vernos muy sensibles al miedo al fracaso, cuando sentimos que algo nos puede ir mal, ¿no? Y nos exigimos pues que nos vaya totalmente bien o nos vaya totalmente mal. Y eso no existe. Ni siquiera el color blanco y negro en la realidad existe. Según la física, por ejemplo, dice que el color blanco, si tú lo ves con un microscopio, es varios colores claros a la vez, juntos, pero nunca vas a ver con un microscopio el color blanco puro. No existe color blanco puro. Igual el negro. El negro es una mezcla de varios colores oscuros. Si tú ves con el microscopio, nunca vas a ver el color negro puro. No existe. Y es igual, no existe el pensamiento todo o nada. No existe la persona exitosa y la persona fracasada totalmente. Todos tenemos algo de todo. Entonces, cuando evaluamos de esta forma una situación, nos va a generar mayor miedo al fracaso, definitivamente, ¿no? ¿Qué más? La exageración. Si tomo una mala decisión, ya para qué seguir, estoy condenado a fracasar. O sea, hay exageración. O sea, porque algo no nos va mal de repente o no nos va de forma perfecta en algo que estamos comenzando, entonces ya para qué continuar. Y no evaluamos de repente que hay otras posibilidades en esa opción que estamos llevando a cabo, en ese proyecto que estamos llevando a cabo. O sea, exageramos la situación centrándonos únicamente en la parte negativa, ¿no? Pensamos que estamos condenados a fracasar. A veces caemos en esa exageración, ¿no? En creer porque en algo nos fue mal, siempre nos va a ir mal, y de repente tendemos a crear este tipo de pensamientos que no son para nada racionales, ¿ya? Y por último, lo que ya les dije hace un momento, etiquetación. Usamos etiquetas para las cosas que hacemos mal. Si me va mal, soy un fracasado. Si me va bien, soy un exitoso. Y te voy a decir una cosa, si te va mal, no eres un fracasado. Si te va bien, tampoco eres exitoso. O sea, hay que evitar usar etiquetas, pero cuando usamos etiquetas, por ejemplo, si piensas que eres un fracasado, que tú eres un fracasado, lógicamente que te vas a sentir muy mal y vas a invalidar todas las cosas buenas que hayas podido hacer porque piensas que eres un fracasado y te vas a ver inseguro, temeroso con las demás personas, con las cosas que vas a querer hacer. Si piensas que eres un exitoso, te vas a ver como superior a los demás posiblemente. Y no vas a darte cuenta que así como ser humano también tienes cosas que tienes que corregir y mejorar. O sea, cuando usamos una etiqueta, no nos ayuda a ver de forma objetiva lo que hacemos y lo que no hacemos. Y terminamos de repente, ¿no?, chancándonos,
¿no? Usando un término coloquial hacia nosotros mismos, o ver, o viendo solamente la parte negativa de nosotros mismos, o terminamos de repente viéndonos como, como lo mejor, como que somos el éxito en sí. Y eso nos hace de repente tratar a otras personas con sentido de superioridad, cuando realmente nadie es menos que nadie, ni más que nadie, ¿no? Entonces es muy importante evitar usar la etiqueta. Cuando vas a calificar algo, califica tu conducta, ¿no? Me ha ido mal, ¿no? He fracasado, pero el hecho de que haya fracasado no te hace un fracasado. No me ha ido bien y me siento bien porque me ha ido bien. Pero no es que significa porque me ha ido bien, siempre voy a ser exitoso. Y eso es lo más objetivo del mundo, ¿no? Que en parte tenemos algo de bueno y algo de malo. Todas las personas somos así. Nadie va a decir que totalmente es bueno y totalmente es malo tampoco, ¿ya? Entonces es importante las creencias y distorsiones cognitivas relacionadas al miedo al fracaso. Analicen ustedes con cuál se identifican, ¿no? Por ahí pueden comentar y de acuerdo puedo ir intentando y respondiendo algunas preguntas. A ver, ¿qué pregunta me hacen? Jenny dice, es muy importante que los padres tengan un estilo de crianza que permita generar en sus hijos autonomía. Claro, Jenny, es muy importante, ¿no? Un estilo democrático, digamos, ¿no? Que permita escuchar a los chicos y ser firmes, pero en momentos adecuados, sin necesidad de repente de llegar a, pues, a ofenderlos, a tratarlos mal, ¿no? Eso es importante que difundamos, ¿no? Si tenemos hijos, ¿no? Lo hagamos con nuestros propios hijos o familia, y si no, pues tratemos de comentarlos a otras personas que sean cercanas a nosotros, ¿no? Elizabeth dice, como padres, ¿qué estrategias podemos realizar para gestionar la ansiedad? Bueno, Elizabeth, a ver, para gestionar la ansiedad, como una de las estrategias que he puesto acá es aprender a desarrollar pensamientos racionales, ¿no? Que de alguna u otra forma ayuden a que la persona interprete esto que está pasando, que no es algo tan terrible como lo ve, o no es algo tan malo como lo estaba percibiendo, ¿no? Entonces, si yo escucho a mi hijo, a mi hija que está diciendo cosas como que no lo soporto, es horrible vivir esta vida, ¿no? Es horrible equivocarse, trato de utilizar estas estrategias que te estoy enseñando acá, ¿no? Crear pensamientos alternativos, ¿no? De repente diciéndole, "Oh, hija, pero es cierto que es desagradable que esta cosa que está sucediendo, pero puede ser manejable, puedes encontrar una solución, ¿no? Incentivarlos de alguna u otra forma a que ellos puedan darse cuenta que no es tan feo lo que puede estar sucediendo, ¿no? Y ayudarles en ese sentido a desarrollar la tolerancia a la frustración. Una de las cosas que es muy, muy bueno trabajar con este caso con los niños, con los adolescentes, es enseñarles a tolerar la frustración. Pero es muy importante, papá, mamá, si me estás viendo, que tú seas un modelo de tolerancia a la frustración. Porque si tú te frustras con facilidad, ¿con qué modelo le vas a enseñar a tu hijo o a tu hija que sea tolerante a la frustración? Si de repente de ti ha aprendido a ser intolerante a la frustración. Por eso es que cuando uno asume el rol de papá o de mamá, o de ser un cuidador de alguien, tiene que esforzarse en ser modelo. Si no, no hay coherencia. Pues no podemos enseñar algo que no somos capaces de dar nosotros, ¿no? Como ejemplo y como modelo. A ver, continuemos. Emociones no saludables relacionadas al miedo al fracaso. ¿Qué emociones no son saludables y están relacionadas al miedo al fracaso? Una de ellas, y la que más relacionada está al miedo al fracaso, es la ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver con la percepción de peligro o amenaza no real sobre una situación futura. Es decir, que yo me anticipo a una situación futura pensando que me va a ir mal. Lógicamente, si yo pienso que me va a ir mal, va a terminar yéndome mal, lo más seguro, o voy a terminar solamente viendo la parte negativa de esta situación. Y va a generar que mi miedo crezca definitivamente, ¿no? Otra emoción que está muy relacionada, que no es saludable, al miedo al fracaso, es la vergüenza. El sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Y ahí está la clásica oración, el qué dirán. El qué dirán importa tanto para ti que te frena a hacer cosas por el miedo a ser rechazado, observado, criticado. Y ahí es donde aparece la emoción no saludable como es la vergüenza. O sea, sentir vergüenza te puede llevar también a actuar a la defensiva, ¿no? Para no verte pues avergonzado y atacas de repente para poder defenderte, ¿no? Entonces es muy importante que también identifiquen si esta emoción aparece en ustedes, cuando ustedes perciben que tienen miedo al fracaso, o hacer algo que de repente ¿no? pueda hacerlos sentir expuestos o vulnerables a otras personas, ¿no? Y otra emoción que está relacionada y que no es saludable al miedo al fracaso es el ánimo depresivo, ¿no? Y a veces puede desencadenar una depresión, que podría ser un trastorno también, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta que tengo el ánimo depresivo? De repente siento desganado, desinterés, disminución de la capacidad de disfrutar actividades habituales que antes me generaban placer, sentimientos de inutilidad, me siento incapaz, inútil,
desesperanza, ya para ti no hay solución, ya la vida es así, ya no hay nada que se pueda hacer para cambiarla. Lógicamente que yo si tengo un ánimo depresivo, no voy a querer tener iniciativa a nada, ¿no? Y voy a sentirme más inseguro, más temeroso a poder llevar a cabo un proyecto, ¿no? Y voy a poner siempre excusas, ¿no? Y eso me va a generar, pues, definitivamente más miedo al fracaso. Y el problema es que eso va a incrementar el ánimo depresivo, ¿no? Entonces es muy importante identificar si alguna de estas emociones se presenta en uno y está muy relacionado al miedo al fracaso, porque son emociones no saludables y es importante trabajarlas. Ahora, el problema no son las emociones en sí, quiero que entiendan eso. La situación, a partir de una situación X, aparecen pensamientos en la cabeza. Y esos pensamientos que suelen ser a veces distorsionados o suelen ser creencias irracionales que lo hemos trabajado antes, estos pensamientos generan estas emociones. Pueden generarnos ansiedad, pueden generarnos vergüenza o en algunos casos ánimo depresivo, que son las emociones que para mí al menos están más relacionadas a el miedo al fracaso, que son emociones no saludables, ¿ya? Porque hay emociones saludables, que en este caso son diferentes a estas emociones que les estoy comentando, ¿ya? A ver, ¿qué preguntas están haciendo? Jenny dice, ¿no? ¿Cómo podemos combatir esa negatividad propia de la adolescencia, ¿no? O sea, no solo es cuestión de crear pensamientos positivos, por ejemplo, Jenny. Es cuestión de crear pensamientos racionales y pensamientos que tengan una evidencia en la realidad. Primero hay que tratar de escuchar qué es lo que me quiere decir el adolescente si tiene esa visión negativa del futuro o de la vida. Y tratar un poco de escuchar bien y qué tanto ese pensamiento es racional. Porque muchas veces va a representar un pensamiento irracional de uno de los que le he mostrado anteriormente. Entonces hay que tratar de hacerlo reflexionar con preguntas, ¿no? Y realmente todo es malo, es una pregunta, por ejemplo, reflexiva, ¿no? Porque te va a decir, no, no, es que la verdad es que no todo es malo, pero yo siento que a veces la mayoría de cosas es malas. Ah, pero es diferente que me digas que la mayoría de cosas son malas, que todo sea malo. Entonces, ahí ya indirectamente le estás generando un pensamiento más racional, más realista. No solamente es decirle yo puedo, tú puedes. Realmente para mí esas frases yo puedo, tú puedes son bastante vacías, porque es cierto que a algunos les puede estimular o motivar a realmente poder hacer las cosas, pero a veces yo me pregunto, ¿yo puedo qué? ¿No? Y si no puedo alguna vez, ¿estaría mal? La verdad es que no, no siempre vas a poder con las cosas. No siempre las cosas te van a ir bien. Por eso que yo trato un poco de proponer con este taller, o esta charla, mejor dicho, una visión reflexiva y flexible de la vida. Que a veces también puedo sentir miedo al fracaso, pero a pesar de eso puedo hacer las cosas. O sea, no hay un momento perfecto para empezar, ¿ya? Entonces esa parte es muy importante que tengas en cuenta, ¿ya, Jenny? Vamos a continuar entonces, vamos a continuar y ya vamos respondiendo luego las siguientes preguntas. A ver, comportamientos relacionados al miedo al fracaso, o sea, la parte de repente de cómo yo me muestro ante el miedo al fracaso, ¿no? Una de ellos es la rumiación. ¿Qué significa rumiación? Son aquellos pensamientos constantes que tengo respecto a una situación y que le doy vueltas constantemente y nunca hago algo para dar solucionar el problema. Muchas personas caen en esa rumiación. Algo les preocupa y piensan constantemente en ello, caen en obsesiones, pero nunca llevan al cabo una solución a esos pensamientos que tienen. Cuando solamente son pensamientos sin solución, se dice que estamos rumiando, ¿no? Repetimos los pensamientos una y otra vez. Eso es un comportamiento muy común en las personas que tienen miedo al fracaso, ¿no? Y por lo cual se quedan en la indecisión y nunca toman una acción para solucionar su problema, ¿no? Otro es buscar hacer las cosas siempre bien. O sea, creer que uno siempre tiene que hacer las cosas bien. Y estás muy sensible a cuando haces las cosas mal. Lógicamente que si siempre buscas hacer las cosas bien, cuando algo no marche bien, vas a comenzar a tener miedo al fracaso y no vas a querer hacer nada al respecto. Entonces no existe siempre hacer las cosas bien. Es importante buscar la excelencia en la vida, pero creer que tienen que ser perfectas es diferente. Una cosa es la excelencia, otra cosa es la perfección. La perfección en realidad no existe. Todos tendemos a equivocarnos, que tú creas que no es diferente. Todos nos equivocamos, ¿no? Y querer buscar hacer las cosas siempre bien puede generar mayor temor al fracaso cuando las cosas no sean así. ¿Qué más? Huir de ciertas tareas. Claro, como tengo temor a ciertas cosas, no las hago, no las quiero hacer y busco un montón de excusas para no hacerlas. Uno de los comportamientos muy relacionados a huir de hacer ciertas tareas que me puedan producir un grado de ansiedad o temor es la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación en términos sencillos para que me entiendan? Dejar las cosas a último momento, postergarlas, o sea, por no hacerle frente por ese temor que estás sintiendo. Eso significa procrastinación. Y muchas veces la procrastinación
más que ser un problema de organización o de hábitos de estudio, es un problema emocional. Porque yo tengo un miedo a fracasar y como tengo miedo a fracasar, no doy ese paso para hacer frente a ese problema que estoy teniendo frente a mí. Y me cuesta emprender proyectos o metas objetivos, ¿no? En ese sentido. ¿Qué más? Otro comportamiento es el comportamiento de rechazo, ¿no? Es decir, que de repente aparece una oportunidad, pero como te sientes inseguro, temeroso, lo rechazas. Rechazas todo tipo de oportunidades o situaciones o pones excusas por sentir ese miedo al fracaso, ¿ya? Y cuando tengo estos comportamientos, aparece lógicamente el miedo al fracaso, ¿no? Está muy relacionado al miedo al fracaso y hace que el miedo al fracaso incremente todavía. Que esa emoción no saludable, que puede ser ansiedad, vergüenza o ánimo depresivo, incremente, ¿no? Y pueda desencadenar en un problema mayor. A ver, ¿qué otras preguntas están haciendo? Eslita me dice, ¿qué hacer cuando una persona tiene miedo a perder a su madre enferma en caso de niños? Mira, Eslita, lo que me estás planteando es objetivo. ¿Quién quiere perder a su mamá? Lógicamente, ¿no? O sea, el temor que puedes estar sintiendo también no está mal. Puedes naturalizarlo, como ver que es algo natural porque es alguien importante para ti. Creo que es un temor con el cual, no, para empezar, no te sientas mal por sentir ese temor. Acéptalo como que es parte de algo que estás viviendo porque esa persona te importa y tú quieres a esa persona, ¿no? Pero por otro lado, también tienes que entender que si te vas a estar centrando solamente en ese temor, vas a descuidar aquellas cosas que podrías hacer en ese momento para poder ayudar a tu mamá de repente o a la familia que está a tu alrededor para darle la calma que necesita. Entonces, está bien que sientas lo que sientes, no lo critiques, pero por otro lado también trata de centrarte en aquello que te va a ayudar a solucionar el problema o a poder en todo caso enfrentar de mejor manera esa situación que estás viviendo que ya de por sí es complicada, ¿ya? Esa es una recomendación, Eslita, que te puedo dar en relación a lo que me estás comentando, ¿ya? Y espero que tu mamá se mejore, mis mejores deseos. Eh, a ver, continuemos un poco con el tema, ¿no? Los factores psicológicos que alimentan el miedo al fracaso. Esto lo voy a nombrar rápido porque quiero ir a la parte central, que es la última parte, ¿ya? Uno de los factores psicológicos que está relacionados al miedo al fracaso es, por ejemplo, la necesidad de aprobación, ¿no? Darle una excesiva importancia a la opinión de los demás puede llevar a no exponerse a situaciones que impliquen la posibilidad de recibir críticas o valoraciones negativas, ¿no? Y ya aparece la emoción de vergüenza, ¿no? Y por ende el miedo al fracaso. ¿Qué más? No ajustar las expectativas. Colocarnos, por ejemplo, un listón demasiado alto, imponiéndonos, ¿no? La obligación de conseguir grandes éxitos puede generar una presión excesiva y hacer que olvidemos la importancia de los pequeños logros y avances, generando mayor intolerancia a la frustración. ¿Qué más? Exceso de autocrítica, ¿no? Centrarse de manera de repente reiterada en los errores, la tendencia a culpabilizarnos de una u otra manera, ¿no? Genera inseguridad con respecto a nuestra capacidad. Nos focalizamos en lo negativo y definitivamente nos agotamos, ¿no? Tenemos dificultades para mostrar un buen desempeño, ¿no? Y condiciona de una u otra forma esta forma autocrítica que tenemos de vernos, ¿no? El hecho de que podamos afrontar un determinado proyecto porque creemos que no lo vamos a hacer bien. ¿Qué más? La baja tolerancia a la frustración. Una adecuada gestión emocional, ¿no? Es importante, ¿no? Porque también en el avance hacia nuestras metas nos va a ayudar si gestionamos bien nuestras emociones. La regulación emocional, cuando las cosas no salen como se espera, aceptando las emociones, ¿no? Menos agradables es fundamental para mantenernos en el proyecto y no renunciar ante las primeras dificultades. Pero si en cambio no tenemos baja tolerancia a la frustración, ante un pequeño problema vamos a renunciar a ello o ya lo vamos a querer continuar. Entonces es muy importante que desarrollemos tolerancia a la frustración. Y eso nos va a permitir mantenernos en nuestro proyecto, en los objetivos que tengamos a corto, mediano o largo plazo. Centrarse solo en los resultados, ¿no? Hay un gran riesgo en medir los proyectos en función de criterios inadecuados, ¿no? El verdadero valor de un proyecto a veces no es fácil de identificar. Depende en ocasiones de factores coyunturales, del entorno, por ejemplo. Uno de los factores por los cuales muchas veces un proyecto puede haber fracasado es por la misma pandemia, es un factor del entorno que no está en nuestras manos, ¿no? Pero muchas veces creemos que nosotros somos culpables de todo lo que ha pasado, cuando no es así. Lo importante es básicamente haber orientado el esfuerzo por nuestros objetivos y aspiraciones y haber aprendido de la experiencia y el proceso y no solo centrarnos en el resultado. Somos a veces muy resultadistas. Si no se da resultado es un fracaso total
y no valoramos el proceso. ¿Qué tanto hemos hecho para poder esforzarnos para llegar a ese resultado? Por encima de que lo logremos o no lo logremos. Eso es muy importante también. ¿Qué más? La baja autoconfianza, ¿no? Una valoración negativa de sí mismo o de sí misma predispone, ¿no?, a un pensamiento negativo, a no creer en nuestras capacidades, genera estrategias evitativas, de repente vamos a evitar hacer ciertas cosas, en vez de estrategias de afrontamiento y resolución de problemas, ¿no? Definitivamente, la baja autoconfianza en uno termina alimentando el miedo al fracaso. Y por último, el perfeccionismo, ¿no? Tener estándares demasiado elevados, con criterios inflexibles, puede generar definitivamente angustia y estrés. Si nos imponemos resultados perfectos, sentimos una sensación de fracaso crónico al no estar nunca satisfechos con lo realizado, ¿ya? Y bueno, estos son los factores psicológicos que están asociados al mismo fracaso. Vamos a continuar para ir avanzando y el tiempo ya estamos un poquito cortos con el tiempo, ¿ya? ¿Cómo afrontar el miedo al fracaso? Ahí está lo más interesante. Ya entendemos cómo se origina el fracaso, qué pensamientos relacionados están al fracaso, qué comportamientos relacionados están al fracaso y qué emociones no saludables están relacionadas al miedo al fracaso. Ahora sí vamos a las recomendaciones. Yo no podía ir a las recomendaciones si no entendían ustedes qué implica el miedo al fracaso. Ahora que ya lo entienden con más claridad, vamos a hablar de cómo afrontar el miedo al fracaso. Establecer metas realistas y alcanzables. Eso es muy importante, ¿no? Para que tengas la sensación de competencia y avance en cumplir tus objetivos. A veces nos ponemos metas, objetivos muy interesantes, pero eso nos lleva de repente que necesitamos más ansiosos, más inseguros por verlo tan lejos de nosotros, ¿no? Por eso es que es muy importante cuando vas a establecer algún proyecto personal, académico, el que tengas, ponerte metas realistas alcanzables. Pregúntate, ¿qué está en mis manos hacer ahorita? ¿Qué podría empezar haciendo y tengo los recursos para poder llevar a cabo ese proyecto? Y así vas a comenzar a aprender a establecer metas realistas y alcanzables. Les voy a poner un caso para analizar, ¿ya? Interesante este caso. José dice, José quiere aprender, por ejemplo, un nuevo idioma y ahorita no dispone de un trabajo estable para pagarse el instituto. Quiere estudiar en el IGNA, ¿no? El IGNA usualmente es un centro de idiomas, acá al menos en Lima, que es uno de los más caros, ¿no? Para aprender idiomas. Es uno de los más caros porque hay otros que son más caros todavía. Tiene miedo de iniciar y no poder terminar en inglés. Refiere que usualmente le cuesta tomar decisiones. O sea, ya de por sí a José le cuesta tomar decisiones y está así hace un año pensando que no tiene dinero y nunca se anima a empezar a estudiar inglés. Y casi siempre la idea es que no tiene dinero. La pregunta es para ustedes, ¿cómo podría establecer una meta realista y alcanzable José? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podría establecer una meta realista, ¿no?, y alcanzable, en este caso José? Como ustedes van a demorar en responderme porque esto va a llegar luego, yo voy a tratar de responderles y luego leer sus respuestas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, una forma de establecer una meta realista, primero, ya, José. Si no tienes plata, pueden ver varias opciones. Uno, puedes pagarte un instituto de repente que cuesta más cómodo y ir aprendiendo inglés, ¿no? Porque al final tu interés es aprender un idioma nuevo. Otro, puedes de repente ir aprendiendo por tu cuenta, ¿no? De repente mediante una página de YouTube, alguna aplicación, ¿no? O comprarte un curso virtual para que puedas ir aprendiendo. Pero no decir que no puedes empezar inglés porque no tienes dinero, porque eso va a ser como prender una excusa, y usualmente esa excusa es porque tienes miedo de dar ese primer paso. Entonces, plantearte una meta realista alcanzable, o sea, qué está en tus manos hacer, te va a ayudar a poder hacer frente al problema, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eh, Eso puede ser, por ejemplo, algunas recomendaciones que yo al menos podría darle a José para que pueda establecer una meta realista alcanzable y ya no estar rumiando, pensando constantemente en algo y no dar ese primer paso por el temor de repente a fracasar o que le puede ir mal. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de afrontar, ¿no?, el miedo al fracaso, planteándote metas realistas y alcanzables. Es muy importante, ¿no? A ver, vamos a ver si hay alguna opinión al respecto. Buscar una que se acomode a su disposición, dice Ángeles. Cierto, ¿no? Es lo que justo estoy comentando hace un momento, ¿no? Ujú. Jenicita dice, podría iniciar un plan de ahorro que le permita juntar para poder pagárselo más adelante y por el momento estudiar por su cuenta. Genial, Jenicita, eso no se me ocurrió. ¿Se dan cuenta que aparecen realmente soluciones? O sea, ese temor a dar ese primer paso a veces básicamente es cerrarte a una sola idea. A veces también ponerte metas alcanzables, que pueden ser alcanzables, pero que en ese momento no pueden ser alcanzables y que no te están permitiendo ver con objetividad el problema. Entonces, establecerte metas realistas y alcanzables te puede llevar a perder el miedo al fracaso y acercarte a ese objetivo que tienes, ¿ya? Eso es importante. Otra recomendación, considera el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, ¿ya?
Un proceso en el que, ¿no? Tú puedes demostrarte capacidad para tropezar, levantarte y seguir caminando a pesar de ello. Siempre puedes aprender de las situaciones en las cuales no te va bien, ¿no? Y te hago ahí algunas preguntas de repente para reflexionar un poco para consolidar esta recomendación. ¿Qué pasaría si una persona no aprendería de sus fracasos? ¿Qué pasaría si nadie podría aprender de sus fracasos? ¿Existe alguna persona que no aprende de sus fracasos? O sea, realmente todos en menor o mayor grado hemos fracasado en la vida. Y gracias a lo que, a que hemos fracasado hemos ido mejorando también. Por ejemplo, cuando yo inicié mis charlas virtuales en abril, yo no sabía cómo aplicar muy bien este sistema virtual. Y al comienzo se trababa, tenía problemas. Si hubiera pensado de repente que ya no hay solución a la situación y no hubiera aprendido de esa primera experiencia, de repente no hubiera llevado a cabo otras charlas en adelante. Pero gracias a esos errores, esos primeros errores, esas primeras experiencias, he podido ir perfeccionando y mejorando pues esta transmisión que estoy ofreciéndole a ustedes. Y estoy seguro que cada uno de ustedes me va a contar una experiencia, que algo que ha hecho y ha ido aprendiendo a partir del fracaso a hacer mejor las cosas. Algo muy sencillito para que se den cuenta que todos de alguna u otra forma hemos aprendido los fracasos. Cuando aprendiste a lavarte los dientes, tú me ibas a decir que cuando aprendiste a lavarte los dientes de pequeñito, sabías perfectamente hacer las cosas. No, has tenido que aprender por ensayo y error, por equivocación, hasta aprender a lavarte correctamente los dientes. Ese, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de que todo fracaso puede llevarnos a aprender al final. O sea que el fracaso en esencia no existe. ¿Ya? Y alguna pregunta que les pongo ahí, ¿tienes alguna experiencia donde te ha ido mal, pero gracias a ello aprendiste esa experiencia? Me pueden comentar ahí y de acuerdo a ello yo puedo también ¿no? poder compartir con la audiencia lo que me están comentando para que se den cuenta que el fracaso puede ser una oportunidad de aprendizaje. Así que no está mal verlo de esa manera, ¿ya? ¿Qué más? No te recrees en tus errores, ¿ya? Identifícalos y a continuación pasa a otra cosa. No te quedes pensando en tus errores porque eso te va a hacer que te sientas peor, ¿ya? Lo importante es tener una perspectiva amplia entre los resultados. Entender que, claro, te puedes haber equivocado, pues no significa que por eso siempre te vas a equivocar. Y algo bueno puedes sacar de eso. Les voy a poner un ejemplo bastante claro para que se entienda. Una persona me decía en sesión, hace un tiempo, soy un fracaso por no conseguir empleo. Justo en este contexto de pandemia, ¿no? El no conseguir un empleo le llevaba a pensar que es un fracaso. Entonces yo le decía, a ver, vamos a analizar fríamente esto que me estás diciendo. Porque, o sea, yo por cosas que tú me has dicho, yo veo que en sí no eres un fracaso. O sea, que no hayas conseguido empleo no te hace un fracaso en total. Pero él estaba empecinado en decir que sí era un fracasado. Entonces hicimos una pequeña dinámica donde le hice dibujar un círculo, un semicírculo, y le hice identificar primero una lista de posibles razones por las cuales no consigue un empleo. Y esto es lo que salió. Miren. Entonces yo le dije, analiza cuáles son las posibles razones por las cuales no consigue un empleo y asígnale un porcentaje de responsabilidad por la cual no has conseguido un empleo. Una de las primeras que identificó es la pandemia. Él me dijo, un 60% de la razón por la cual no consigo empleo es por la pandemia. Ah, interesante lo que estaba saliendo ahí. Después, temor al contagio. Un 10% por lo que no he conseguido empleo es temor al contagio. Y él me decía, porque hay algunos empleos que no me dan seguridad y yo tengo miedo de contagiarme y a contagiar a mi familia. Es una de las razones también por la cual no consigue empleo. Otra razón es el sueldo. Un 5% decía, porque a veces habían puestos de trabajo que aparecía, pero que no era un sueldo atractivo para él o que le iba a ayudar a poder mantenerse él mismo. Otra era la edad, el 3%. Como él era joven, decía, pues como soy muy joven, posiblemente por eso no me están contratando. Otra explicación para su no conseguir empleo es que le faltaba más estudios. Y él decía, un 2% posiblemente porque me falta más estudios. Y otro elemento que sí era bastante fuerte para él era la falta de experiencia, ¿no? Es decir, que un 20% de por qué no consigue empleo era porque le faltaba experiencia. Y yo le pregunté cuando terminamos de hacer eso, le dije, a ver, ¿hay una sola razón por la cual no has conseguido empleo? No, me decía. Todas las razones por las cuales no has conseguido empleo tienen que ver contigo porque tú realmente has cometido error o tú has fallado. Y ahí me puso a pensar, me dijo, no, pues tienes razón. Hay razones que no están en tus manos. Por ejemplo, la pandemia, 60% de razón por la cual no consigues empleo por la pandemia. Otra por el temor al contagio. De repente lo único que podría depender de ti es la falta de experiencia y más estudios, pero ni así. Porque ¿qué te garantiza si tendrías más estudio que consigas empleo si un 60% de razón tiene que ver con la pandemia?
¿te das cuenta que realmente no eres un fracaso? Que realmente hay otras variables que explican por qué de repente las cosas no te han ido bien, y que solamente te estás centrando en creer que tú eres el error o en un solo aspecto de lo que te ha ido mal. Y eso es lo que pasa, ¿no? Lamentablemente a veces no evaluamos de forma objetiva lo que nos pasa. Yo te recomiendo que cuando algo no te ha ido bien, que hagas lo mismo que he hecho acá. Hagas un pequeño círculo y evalúes todas las posibles razones. Porque cuando tú lo evalúes, también te va a dar mayor posibilidad de saber qué puedes hacer para hacerle frente a ese problema, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué puede hacer en este caso esta persona? En todo caso, ganar más experiencia a futuro para que pueda enfrentar mejor una situación así, estudiar algún curso que le pueda ayudar de repente a enfrentar mejor una situación como lo que está viviendo, de repente, no sé, ¿no? Protegerse más si es el temor al contagio, no sé, pero el hecho de identificar también cuáles son las posibles razones por las cuales no ha pasado algo, me va a ayudar a ver de forma más objetiva el problema y a darle solución al problema, ¿ya? Continuemos. Otra recomendación, no es realmente un fracaso si lo has intentado, definitivamente, ¿no? Piensa que no hay un fracaso si lo has intentado, sea el cual sea el resultado. Siempre hay un logro al enfrentarse a nuestros miedos, siempre hay un logro. El que no experimenta el fracaso a menudo le teme. El que huye del fracaso a menudo le teme. Exponerte de forma controlada a hacer cosas, ¿no? Que sean poco probables que consigas, te volverá menos sensible de una u otra forma al fracaso y tendrás menos miedo de intentar cosas nuevas. Y fracasar, y si fracasaras de llegar a suceder eso, no te va a afectar tanto porque ya estás acostumbrado a sobrellevar el fracaso y a tolerarlo, y no verlo como el cucu, como se dice, ¿no? Y vas a tener mayor confianza para hacerle frente. A pesar que el fracaso sea una posibilidad, siempre debes de tomarte en serio las cosas que haces. Eso sí tenlo en cuenta, ¿no? Para conseguir lo que te propones. Es decir, no vayas como un kamikaze tampoco a fracasar. No creas que yo te estoy diciendo, exponte y fracasa en todo lo que hagas. No, no. Ya que si vas a intentar algo, hazlo con la convicción de que lo vas a hacer bien y que vas a poner todo de ti para que eso salga. Y si no sale, al menos has aprendido algo. Y vas a ser más tolerante al fracaso a diferencia si no lo hagas. Un ejemplo que les voy a poner, miren, caso de Romina. Romina siente mucha ansiedad al exponer frente al público. A pesar de ello, se da ánimos a dar unas palabras de despedida al acabar el año académico en el colegio. Al terminar, Romina sintió que no le fue bien, ya que se trabó cuando hablaba, ¿no? Pero a pesar de eso, Romina, a pesar de tener miedo a exponer frente al público, se atrevió a enfrentar su miedo. Pero bueno, igual a pesar de eso, ella no se sentía que había hecho las cosas bien, ¿no? Se centraba solamente en lo negativo. ¿Qué tú le dirías a Romina en este caso, por ejemplo? ¿Qué le recomendarías a Romina? ¿No? Otra pregunta. ¿Por qué crees que Romina no se sentía bien a pesar de animarse a enfrentar su miedo? ¿Por qué crees que no se sentía bien? Tomando en cuenta lo que hemos visto antes. Una de las respuestas por ahí, de repente, a medida que ustedes van pensando y respondiendo, o agregando alguna respuesta, es porque posiblemente solo se centró pues, en lo negativo, ¿no? Y no se centró en las otras posibles variables, y vuelvo a repetir, posibles variables que explican por qué ha cometido o por qué sucedió eso, ¿no? Y otro es porque de repente no está viendo el lado positivo del fracaso, que al menos lo he intentado, que gracias a esta experiencia próximamente lo puede hacer mejor, o de repente si voy a salir al frente ya no va a tener el miedo. O sea, si Romina comienza a entender que esta experiencia, a pesar que no fue la mejor que hubiera querido, le ha ayudado a enfrentar su temor en un primer momento y a sacar algo positivo de esa experiencia, le va a ayudar definitivamente a perder miedo al fracaso y a poder intentar seguir enfrentándose a ese miedo. Por eso es que es muy importante exponernos gradualmente y de forma controlada a veces a hacer cosas que tememos, porque eso nos va a ayudar a comenzar a perder justo ese temor a aquello, no valga la redundancia, que tememos. ¿Ya? Continuemos. No te exijas un resultado perfecto, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? ¿Acaso todo lo que sale bien es porque se ha llevado a cabo de manera perfecta? O sea, no existe eso, ¿no? Invertir el esfuerzo de un modo flexible y adaptativo es siempre la mejor estrategia para hacer frente a un problema. ¿Qué consecuencias trae de tener un comportamiento perfeccionista? ¿No? Uno, que vas a ser autocrítico contigo mismo a pesar de recibir elogios. O sea, las personas pueden decir que lo has hecho bien, pero para ti siempre lo vas a hacer mal y vas a ser muy crítico contigo. ¿Qué más? Sentimientos de culpa al no haber cumplido con sus expectativas. Te vas a sentir mal porque de repente no has hecho las cosas como hubieras querido hacerlas. Eso no te va a ayudar porque te vas a sentir peor en vez de poder encontrar soluciones.
¿Qué más? Se propone objetivos muy elevados y no reconoce sus logros, lo que conduce a que su visión sobre sus objetivos sea pesimista. Es decir, que como te planteas hacer algo perfecto y al no verlo logrado, vas a ver de forma pesimista aquello que hayas logrado, o ni siquiera vas a reconocer tus logros, vas a desmerecerlos porque sientes que siempre pudo haber sido mejor. Eso es lo malo a veces de exhibir un comportamiento perfeccionista. Puedes llegar a deprimirte, claro, como nunca llegas al estándar perfecto, puedes llegar a sentirte desesperanzado, deprimido y dejar de hacer aquellas cosas que usualmente para ti eran importantes. Es inflexible consigo mismo y con los demás. Claro, una persona que es perfeccionista suele ser muy crítico contigo, pero también con los demás, porque como exige perfeccionismo, de alguna u otra forma, pues también lo exige para los demás. Quieren tener todo bajo control, están obsesionados con la perfección, como si todo pudiéramos controlarlo, como si todo tendría una forma de ser, y no siempre es así. Como hace rato se dieron cuenta, hay variables del entorno que no están en nuestras manos controlar y que muchas veces afectan nuestras decisiones también. Y eso no está mal, podemos aprender a convivir con ello y manejarlo. Su perfección de autoeficacia se ve afectada, ¿no? O sea, no se sienten eficaces a pesar de que muchas personas pueden decir que son muy buenos o muy buenas en hacer lo que hacen. Y eso tiene que ver pues en que no te exijas un resultado perfecto. Eso es muy importante para aprender a afrontar el miedo de la mejor manera, el fracaso. Otro sexto punto, y este me gusta mucho, ya, es aprende a actuar de acuerdo a tus valores u objetivos y no de acuerdo a tu estado de ánimo. Es decir, ¿no? A veces las personas suelen postergar sus decisiones, ¿no? O sus actividades o sus responsabilidades por sentirse desmotivados, ¿no? O desganados, ¿no? O se sienten pues mal consigo mismas, ¿no? Y dejan de actuar de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a lo que para ellos es importante. Y eso hace que su estado de ánimo sea peor todavía, pues. O sea, si te sentías ansioso, te sientes más ansioso. Si te sentías deprimido, te sientes más deprimido. Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? Aprende a actuar de acuerdo a tus valores, objetivos y no de acuerdo a tu estado de ánimo. Y acá les voy a poner una situación práctica para que se entienda. Pongamos que una persona se siente muy ansiosa, ¿no? Para llevar a cabo un objetivo, una meta que tiene. O se siente deprimida de repente, ¿ya? Y lo que hace es, como se siente deprimida o ansiosa, postergar o se queda pensando nada más en lo que tiene que hacer, o al final termina no actuando, no llevando a cabo ese proyecto o aquello que se había imaginado y que es importante para él o para ella. Lógicamente, si una persona, en vez de enfrentar la situación, solo se queda con esa emoción y se queda pensando, postergando aquello que quiere hacer, que va de acuerdo a sus valores, objetivos, va a generar un incremento de su emoción no saludable. ¿Y qué emoción puede ser? Puede ser que su ansiedad crezca más, puede ser que se sienta más ansioso, más ansiosa, o se sienta más deprimido o deprimida. Y en vez de ayudarle a enfrentar el problema, va a generar mayor temor al fracaso. Entonces esta persona no está actuando de acuerdo a sus valores objetivos, sino está actuando de acuerdo a lo que está sintiendo. Y lo que le está sintiendo está controlando sus decisiones y sus pensamientos. Y está llevando que en vez de encontrar una solución, el problema se agrave más. A eso me refiero con aprender a actuar de acuerdo a tus valores y objetivos. Pero ¿qué pasa con esta otra persona? Esta otra persona se siente ansiosa, se siente muy triste, pero decide que a pesar que se siente así, va a enfrentar su inseguridad y su temor y va a actuar de acuerdo a lo que él o ella quiere hacer. Entonces aprende a actuar de acuerdo a sus valores u objetivos a pesar de no tener el estado de ánimo perfecto o ideal que quisiera tener. Y eso lógicamente que a futuro te va a llevar a que te sientas mucho mejor, porque te vas a dar cuenta que a pesar de que sea difícil para ti enfrentar algo, lo estás haciendo, lo estás convirtiendo en una acción, en algo claro, y estás actuando de acuerdo a lo que para ti es importante. Y lógicamente que eso va a generar una reducción de esa emoción no saludable. Si al comienzo te sentías ansioso, va a comenzar a desaparecer la ansiedad en el tiempo. Si al comienzo te sentías deprimido, como estás tan ocupado, ya ni siquiera vas a tener tiempo para deprimirte, porque vas a estar muy concentrado o muy mentalizado en tus objetivos y vas a comenzar a sentirte más seguro contigo mismo, contigo misma, porque te vas a dar cuenta que eres capaz de poder hacer las cosas a pesar que no tengas el estado de ánimo ideal que quisieras tener. ¿Ya? Interesante, ¿no? Esta propuesta que les estoy comentando, que puedes aprender a actuar de acuerdo a tus valores objetivos y no de acuerdo a tu estado de ánimo. Continuemos. Una penúltima recomendación. No condiciones tu bienestar y valoración personal por lo que digan los demás. Esto es muy importante. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para eliminar la necesidad de aprobación? Porque muchas personas a veces tienen miedo al fracaso por el qué dirán, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta esta recomendación
que les estoy compartiendo ahora. Y una de las primeras cosas que tienes que tener en cuenta es que no podemos gustarle a todos, es imposible. Si tú vas a querer gustarle a todos, vas a cansarte, desgastarte, vas a terminar de repente asumiendo una personalidad que ni siquiera te reconozcas contigo misma por querer ser alguien para los demás. Y al final eso es muy dañino para uno, ¿no? Entonces aprende a entender que no siempre le va a gustar a todos la decisión que tomes. Lo más importante es que la decisión que tomas estés tú convencida o convencido de que eso para ti es valioso, ¿ya? Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Nadie te conoce mejor que ti mismo, nadie conoce tus luchas internas, lo que te ha costado salir adelante. Así que no estás tan pendiente de lo que digan los demás. Las personas hablan a veces desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Y a pesar que alguien te conozca mucho, no va a conocer a plenitud cómo has vivido tú esas experiencias, porque tú eres la única persona que sabe lo que has sentido y lo que no has sentido, ¿no? Entonces nadie en general te conoce mejor que tú misma, que tú mismo. Y eso es más importante que esperar que alguien nos conozca o nos reconozca, ¿ya? Y eso te va a ayudar a enfrentar mejor el miedo al fracaso. Toma tus decisiones de acuerdo a tus criterios. Es cierto que es bueno escuchar a otras personas, pero no depender de lo que digan otras personas. Trata también de llevarte por tu intuición, por aquellas cosas que tú crees que son importantes para ti, y no tengas miedo a tomar decisiones de acuerdo a tus criterios. Muchas veces ahí está la respuesta, pero eso no significa que no escuches a otras personas. Escucha a otras personas, pero también toma en cuenta qué es lo que quieres para ti, ¿ya? ¿Qué más? No somos ni más ni menos que nadie. No te compares. No eres ni más porque te vaya bien o eres exitoso en algunas cosas, ni eres menos tampoco porque te vaya mal. La comparación definitivamente te va a llevar a sentirte peor y a no hacer frente a ese miedo al fracaso. Las desaprobaciones no significan un rechazo, ténganlo en cuenta, ¿ya? O sea, que alguien de repente te haga una observación no significa necesariamente que te esté rechazando, que te odia. Aprende también a tomar en cuenta las observaciones que alguien te puede decir. Hay que ser también humildes en ese sentido, ¿ya? Porque si vas a actuar a la defensiva cada vez que alguien te dice algo o te vas a deprimir, a sentir mal porque alguien te cuestiona, no te va a ayudar a salir al frente y a enfrentar ese miedo al fracaso. O vas a estar muy a la expectativa de lo que diga alguien o lo que no diga. Tómalo de forma positiva. Rescata lo mejor que puedas sacar ese mensaje y lo que no, pues deséchalo, porque no te va a servir para tu crecimiento personal. Y eso, ¿no? Eso es la séptima recomendación. Y por último, ¿no? Analiza tus alternativas antes de tomar una decisión. Cuando son decisiones complejas es importante que analices fríamente estas alternativas, no decidas de manera impulsiva, ¿ya? Más cuando hay una inversión de dinero, cosas que requieren que pienses bien lo que vas a hacer. Evalúa tus alternativas. ¿Cuántas opciones tienes para, por ejemplo, digamos ya un ejemplo, ya? Digamos que yo quiero estudiar una carrera, una profesión. Y tengo dos opciones, entre medicina, digamos, y psicología, ¿ya? Esas son mis alternativas. Luego de que ya tengo mis alternativas, analizo las ventajas y desventajas por cada alternativa. ¿Qué ventajas me ofrece estudiar medicina y desventajas me ofrece estudiar medicina? ¿Qué ventajas me ofrece estudiar psicología y qué desventajas me ofrece estudiar psicología? ¿No? Entonces yo tengo que analizar esa información de acuerdo a la información en la cual yo investigo, ¿ya? Cuando vas a analizar las ventajas y desventajas, tómate mucho tiempo. Para eso investiga, pregunta, busca información, haz presupuestos, haz todo lo que tengas que hacer para tomar la mejor decisión. Eso te va a ayudar de una u otra forma a enfrentar o a tomar una decisión de forma más objetiva y a sentir que ese miedo al fracaso comienza a reducir porque estás partiendo de algo más objetivo, ¿ya? Luego de que ya tengas toda la información, toma una decisión, elige una de las alternativas. Siempre es bueno tener un plan A, un plan B y si es posible un plan C. No te quedes únicamente con un plan A, porque puede ser que no te vaya bien y después no sepas qué hacer. Entonces siempre ten un plan B al menos o un plan C si es mejor todavía, ¿ya? Por ejemplo, digamos que mi decisión es estudiar psicología, digamos, ¿ya? Y yo decido estudiar psicología, fundamento por qué quiero estudiar psicología, y luego un plan de acción. ¿Cómo llevar a cabo esa decisión o ese objetivo que me he propuesto? Y ahí es muy importante que tú, en este caso, generes un plan de acción. Y el plan de acción tiene que tener claro cómo va a empezar, qué voy a hacer, tiene que ser metas alcanzables, metas claras, ¿no? ¿Qué presupuesto va a tener? Por ejemplo, digamos que yo quiero estudiar en la Universidad San Marcos, ya, psicología. Plan de acción, buscar una academia donde prepararme, comprarme libros, hacer un horario de estudio. Es un ejemplo que les estoy diciendo de cómo llevar a cabo un plan de acción. El plan de acción tiene que estar bien claro, porque eso nos va a ayudar a poder medir también nuestros resultados y darnos cuenta qué tanto nos estamos acercando a ese objetivo meta que tenemos. Y eso definitivamente nos va a ayudar a afrontar de mejor manera el temor al fracaso, ¿ya? A ver, continuemos. Por último, para tomar en cuenta, el miedo siempre estará presente. Es importante aprender a afrontarlo. Es imposible que no sintamos miedo. Siempre sentimos miedo en menor o mayor grado. Así no te des cuenta, siempre tienes miedo.
que tú creas que no es diferente. Siempre hay un grado de temor, ¿no? Pero podemos aprender a hacer las cosas con miedo, no pasa nada, ¿no? Al comienzo puede ser que sea difícil, pero después va a ir disminuyendo. Como les puse en el ejemplo anterior, actúa de acuerdo a tus valores, no de acuerdo a tu emoción. Hay una lista de todo lo que haz una lista de todo lo que necesitas para tu objetivo o proyecto personal. Divídelo en pequeñas tareas y ponle fecha. Eso lo he dicho hace un momento, ¿no? Con plantearte metas, objetivos claros. ¿Qué más? Busca referentes que hayan conseguido lo que tú quieres. Es importante que entiendas también que si de repente tú tienes un proyecto, una meta, busca información, que otras personas han hecho lo que tú has hecho, ¿no? Un poco para orientarte también qué podrías hacer tú o qué no deberías hacer para cometer el mismo error. Así que es bueno buscar referentes o preguntar a personas que tengan más experiencia en lo que quieres hacer para que te puedan ayudar a hacer mejor ese proyecto, esa meta que tengas. Todo lo que haces lo puedes ir mejorando con el tiempo y cambiarlo. No existe algo absoluto. Si en un momento te ha ido mal o algo no está bien en el camino, puedes cambiarlo. No hay algo permanente, ¿ya? Así que no creas que porque algo no está bien en un momento dado siempre va a ser así. Puedes cambiarlo, innovar, agregar algo más para mejorarlo también, ¿ya? Así que las cosas son cambiantes en sí, siempre son así. Reconoce tus pequeños logros y premiate por ellos. Es importante que te centres en tus pequeños logros. A veces cometemos el error de centrarnos en el gran logro y no valoramos las pequeñas cosas que hacemos. Y esas pequeñas cosas nos van a llevar a ese gran logro. Y aprende a premiarte por ello. Aprende a darte tu gustito, de repente cocinarte algo rico para ti, darte un tiempo para relajarte, para descansar. No seas muy duro contigo. A veces nosotros nos metemos horas y horas a un proyecto y no nos descansamos, no nos damos un tiempo para relajarnos con alguien o con nosotros mismos. Y eso genera mayor estrés y mayor ansiedad, definitivamente, ¿no? ¿Qué más? Exponte a aquello que temes a medida que lo hagas con más frecuencia, empezarás a perder el miedo al fracaso. Es contraproducente, ¿no? O sea, pero si le temo, ¿cómo voy a exponerme? Es que es necesario que aprendas a perder miedo. Si de repente son cosas muy grandes y que tienes mucho miedo, hazlo con cosas pequeñas, para que comiences a perder ese temor al fracaso. Y te vas a dar cuenta que el temor, más que real, es más del pensamiento. Y es porque muchas veces ese temor lo acompaña pensamientos irracionales que no te están permitiendo ver con objetividad el problema y darle solución al problema que estás teniendo, ¿ya? Si es necesario, solicita apoyo. ¿Por qué no? Puede ser que esta charla no sea suficiente. Puede ser que tú me digas, ¿sabes qué? Yo creo que el tema mío es más complejo, me gustaría recibir una ayuda profesional. Y lo puedes hacer. Como también puedes solicitar apoyo a un amigo, una amiga o alguien que está cercano a ti. Hay que también aprender a solicitar apoyo. A veces no sabemos solicitar apoyo. Somos como que lo más o somos muy autosuficientes y creemos que solicitar apoyo es síntoma de debilidad, pero es mentira eso. Solicitar apoyo es síntoma de sabiduría, de autocompasión hacia ti, de darte cuenta que no siempre las cosas las vas a hacer tú solo y que a veces requieres el apoyo de otras personas, ¿ya? Eso es muy importante. Bueno, esa es mi información. Les agradezco por su atención. Ahí está mi correo, está mi página web, el número si me quieren escribir, quieren conocer más de mis servicios. Está también mis redes sociales, también me pueden encontrar en Instagram, en YouTube o también en Twitter, ¿no? Les agradezco por su atención, realmente ha sido una charla bastante extensa, ¿no? Hubiera querido hacerlo más corto, pero creo que era necesario abordar algunos temas. En todo caso, les escucho si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre la charla. Tengo unos minutos todavía por ustedes para poder responder algunas preguntas. Hay algunas preguntas que me están haciendo acá. Jenny dice, si te encierras en lo tuyo, te alejas de todo, claro, ¿no? Porque crees que de repente el problema esté en ti, porque crees que de repente tu problema no tiene solución y lógicamente te vas a encerrar únicamente en ti, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Ángeles dice, ¿no? Muchas de las cosas que pasan tienen que ver con la coyuntura, ¿cierto? Pues, ¿no? Justo lo que decía hace un momento, ¿no? Tenemos que también entender y evaluar objetivamente si algo no nos ha ido bien, por qué no nos ha ido bien. No creer que somos nosotros el problema en sí. Casi siempre cuando hay un problema hay varios factores que influyen. Completamente, ¿ah? En cualquier situación, siempre hay otros factores que influyen. No es totalmente nuestra responsabilidad de que las cosas no nos han ido bien. Ya eso es muy importante, que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? A ver, ya. Bueno, ya no hay algunas preguntas, al menos no veo que las están haciendo. Les agradezco por su atención. Espero que esta información sea de gran utilidad para ustedes. Lo voy a dejar en mi página, así que lo pueden compartir con conocidos o en su propia página de Facebook. Como les digo, si quieren saber más de mis servicios, ahí está la información para que sepan más de mí, de cómo es mi trabajo.
síganme en mi Facebook, que esta no va a ser la única charla que voy a hacer. Que los que me conocen saben que yo hago charlas periódicas y gratuitas y que, bueno, contribuyen como el objetivo que yo tengo al crear esta página, aparte de difundir mis servicios, es poder pues contribuir a la salud mental de la población y que más de ustedes que están presentes escuchando esta charla. Muchas gracias por todo y nada, les agradezco por su atención y que tengan muy buenas noches. Hasta luego, nos vemos.